la educación hoy día no está respondiendo a las necesidades de formación de verdaderos ciudadanos. Chile necesita cambios en educación y necesita cambios muy profundos. Se pone la responsabilidad del fracaso escolar crónico en el niño y ese es el error más grande. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ya son buenas tardes ya. Bien, pues en primer lugar un agradecimiento a Virtual Educa por esta invitación que me ha hecho. Yo he venido un poco como abogado del diablo, porque les quiero explicar que la verdad es que desde mi trabajo en educación yo soy ardiente partidaria de ir introduciendo las tecnologías digitales en el aula de la manera como se está haciendo hoy día, ¿no? Obviamente contando con profesores altamente competentes en lo digital, ahí es donde está el secreto. Sin embargo, yo sostengo que esto debe hacerse con una gradualidad. ¿Qué significa? Que no por el hecho de que las tecnologías ya estén instaladas y que han llegado para no irse nunca más, por el contrario, para tener la tecnología digital un desarrollo vertiginoso, que cada vez va a ser más alto. Si hay chiquillos, chiquillas acá, estudiantes, aquí es donde se aplica el mundo de las potencias, porque cuando uno estudia matemática y dice, pero ¿para qué me puede servir esto? ¿Para qué me sirven los decimales? ¿Para qué me sirven las potencias? Bueno, acá está, ¿no? El mundo matemático de las potencias explica cómo hay ciertos fenómenos que crecen de manera exponencial. ¿Se acuerdan? La base y el exponente. Bueno, la tecnología digital está creciendo vertiginosamente en todo el mundo occidental. Y muchas familias, a partir de esta constatación, consideran que sus hijos no pueden quedarse ni un minuto atrás. Por lo tanto, ya están viendo en qué lugar del planeta se vende tecnología digital para instalarla en el útero, ¿no? Para que los niñitos tengan ya tecnología digital antes de nacer. No, eso es una broma, pero podemos llegar perfectamente a eso, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hacernos la siguiente pregunta. La verdad es esta, que debemos introducir a los niños en cuanto han aparecido en el mundo en la tecnología digital para que no se pierdan ni un instante de este desarrollo exponencial. ¿A quién le vamos a preguntar? No a mí, le vamos a preguntar al cerebro. Este cerebro en desarrollo tiene muchísimo que decirnos. Yo estuve escuchando la conferencia anterior y sobre todo la ronda de preguntas que se hizo a los 3 expertos que había acá antes de las 11 de la mañana, y uno de ellos, al hacerle la pregunta, ¿no?, en relación a ¿es dañino o es favorable que un niño pequeño antes de los 5 años de edad se introduzca en el mundo digital con mucha intensidad? Y la respuesta fue: no hay evidencia científica todavía que diga que sí o que no. Y yo quería parar la mano así, no es verdad, no es cierto. ¿Por qué? Porque hay muchísima evidencia científica, ya la hay. Y eso es lo que yo les quiero mostrar hoy día, ¿ya? Entonces vamos a ir a nuestra primera diapositiva. Esto lo vamos a pasar rápido porque yo ya lo dije, ¿verdad? Aquí es donde están las potencias, el exponente de la base, un desarrollo muy, muy vertiginoso. Basta verlo, hace unos años atrás transportábamos un ladrillo a las mujeres en la cartera, ¿verdad? El famoso Nokia, enorme, y bueno, han pasado pocos años y ya tenemos una sofisticada tecnología al servicio de los dispositivos llamados teléfonos celulares, que lo que menos hacen es ser teléfonos hoy día. Vamos a la próxima. Estamos viviendo una revolución digital, y esta revolución digital implica, como les vuelvo a decir, que los padres estimen que sus bebés no se pueden perder esta revolución. O estoy adentro o estoy afuera. Y obviamente los padres se angustian frente a cualquier situación que deje a sus hijos excluidos. Y los chicos lo saben muy bien. Y por ahí hay uno de 8 que dice: mamá, papá, yo necesito un iPhone.
Y la mamá le dice, pero es que yo leí por ahí que la doctora Céspedes dijo que a los 8 años todavía no. Mamá, todos tienen un iPhone en mi curso. Y entonces la mamá dice, el único es él. Entonces, si no le compro un iPhone, va a quedar excluido. No. Bueno, lo que la mamá no sabe es que las familias todo, en cada curso, son más o menos 3 o 4 familias que tienen el apellido todos. Entonces, cuando el hijo dice, todos tienen, se está refiriendo a 4 familias que sí tienen, ¿no? Bueno, eso las mamás no lo saben. Vamos entonces a la próxima. Un dato que es importante tener presente porque a veces nos confundimos un poco. No todo el mundo en el planeta Tierra tiene acceso a la tecnología digital, ¿verdad? Estamos viviendo una revolución digital y sin embargo no todo el mundo tiene. Solo el 60%, un poquito más de la mitad. Eso significa que alrededor de 4.000 millones de personas en el planeta todavía no tienen acceso al mundo digital. Bueno, pero nosotros estamos, sí, en esa parte del planeta que ya tuvo acceso. Y de hecho Chile, en la región, en Latinoamérica, se caracteriza porque sus habitantes tienen un alto, uso de la tecnología digital. Vamos a la próxima, por favor. Como especialistas en neurociencias, y sobre todo en neurociencias del desarrollo, estamos desde hace ya algunos años preocupados del impacto que puede tener la tecnología digital en el desarrollo cerebral. Y aquí yo quisiera primero hacer una pequeña observación. Cuando hablamos de tecnología digital, ¿no? Tenemos que hacer una diferenciación. Y esta diferenciación es clave. Las tecnologías digitales al servicio de la educación, vale decir aquellas que ingresan al aula y que hoy día son extraordinarias, y la tecnología digital de entretención. Y al respecto quiero decirles que las mamás, muchas mamás, demasiadas mamás hoy día en Chile, que tienen niños menores de 5 años, les pasan una pantalla, ya sea un teléfono, una tablet, para que coman. Y entonces antes cuando le ponían los monitos de la tele, ¿verdad? Y el niñito abría la boca y no tenía idea si estaba comiendo brócoli o estaba comiendo pollito, porque miraba la tele, ¿verdad? Y abría la boquita. Hoy día le dan de comer mientras está con la pantalla. Lo hacen dormir con una pantalla. Le pasan una pantalla para que se acabe la pataleta. Y además le pasan una pantalla para que las deje tranquilas, para que las deje lavar la loza o hacer las camas o hacer todo lo que tienen que hacer. Y lo que es peor, muchas mamás y muchos papás les pasan las pantallas a los bebés. ¿Para qué? Para poder ellos revisar sus propias pantallas, para ver quién está en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera. Sobre todo esa pesadilla hoy día que se llama grupo de WhatsApp de las mamás del curso, ¿no? Que yo digo, es como la manifestación, no voy a poner la mano arriba, la manifestación de el diablo que sale de la profundidad del infierno, ¿verdad? Yo lo encuentro espantoso, porque los chicos de 17 años ya no tienen idea si tienen prueba o no tienen prueba. ¿Para qué? Si la mamá lo va a saber, ¿no? Entonces, yo lo encuentro fatal. Bueno, pero yo no vine a hablar de eso. Vamos entonces a hablar de cerebro. Y aquí vamos a tomar un concepto, uno de los primeros conceptos de las neurociencias que se pone de relieve en las últimas 2 décadas del siglo pasado. Hay muchos conceptos que son verdaderas anclas en el conocimiento del desarrollo del cerebro. Y este es uno de ellos, el concepto de plasticidad cerebral. ¿A qué se refiere? Se refiere a que hay un momento en la vida de los niños humanos, y no humanos, de los mamíferos superiores también, hay un momento que es una ventana de oportunidades porque el cerebro es máximamente versátil. ¿Qué significa esto? Significa que el cerebro en estas edades es capaz de hacer conexiones cerebrales con una extraordinaria facilidad. Hacer redes, ¿no? La base de todos los aprendizajes, la base de la inteligencia humana y no humana de mamíferos superiores radica en hacer buenas redes. Eso es plasticidad, máxima versatilidad para hacer buenas redes. Vamos a la próxima. Tradicionalmente, y esto hoy día muchas personas lo siguen sosteniendo, y es un error, se considera que la plasticidad cerebral es una ventana de oportunidades que se extiende de una manera lineal
a lo largo de unos cuartos de siglo más o menos, ¿no? Hasta los 25 años. Siempre se dice hasta los 20, pero por ahí hay un grupito maravilloso de chicos que son los que tienen trastorno por déficit atencional que maduran después de los 20, alrededor de los 24, 25, algunos tipo 40 años, recién están madurando, pero bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Más o menos entre los 20 y 25 años. Sin embargo, este concepto es erróneo. ¿Por qué? Porque se sostiene que esta es una ventana de oportunidades lineal. Vamos a la próxima. Lo que nosotros debemos saber hoy en este siglo es que esta ventana de oportunidades es piramidal. Eso significa que es prodigiosa los primeros 5 años de la vida. Yo ayer estuve en la inauguración del Instituto Iberoamericano de la Primera Infancia, que se llevó a cabo en el GAM, y yo les planteaba qué importante es que tengamos muchos organismos gubernamentales y no gubernamentales preocupados de la primera infancia, porque es el momento en el cual la plasticidad cerebral es, miren ustedes, y esta palabra le gustó mucho a un economista, prodigiosa, ¿no? Los economistas les gusta todo lo prodigioso. Prodigiosa los primeros 5 años de la vida. De los 5 hasta los 15 años es espléndida. Vale decir, el periodo que se extiende desde el kinder hasta más o menos el ingreso a primero medio. Y de primero medio en adelante es excelente en la medida que hayamos aprovechado bien la ventana de los 0 a los 5 y la ventana de los 5 a los 15, ¿no? Hay una neurobióloga que va a venir a Chile en un tiempo más, que se llama Judy Willis, que dice que a los 15 años el cerebro ya ha elegido la sinapsis que desea tener, ¿no? Esa es su frase favorita. El cerebro ya ha elegido la sinapsis que ese cerebro quiere tener. Y yo digo, eso no es verdad. El que elige la sinapsis que ese cerebro va a tener a los 15 años son aquellos que han sido llamados sus educadores. Entonces, el niño no elige la sinapsis, nosotros las elegimos por ellos. Y esta conferencia, esta charla, tiene ese sentido. ¿Qué sinapsis vamos a elegir para nuestros niños? Sigamos adelante, por favor. ¿De qué depende ahora? Volvamos a la tecnología digital. ¿De qué depende el impacto de la tecnología digital sobre el cerebro en desarrollo? Esto que nuestro predecesor en este escenario decía, no hay suficiente evidencia científica, por lo tanto hay gente que dice que sí, pongamos mucha tecnología digital en los cerebros antes de los 5 años, y hay gente que dice que no. Bueno, yo les voy a mostrar parte de la tremenda evidencia científica que hay. Pero ¿de qué depende este impacto? Veamos por lo menos 6 o 5 factores que van a determinar el impacto de la tecnología digital en el cerebro de un chico que se llama de la primera infancia, ¿no? De los 0 a los 5 años. Primero, de la edad. El impacto negativo es mayor en la medida que ese niño tenga menor edad. Vale decir que sea menor de 5 años. Eso es una evidencia, muchas investigaciones que muestran que esto es una evidencia real y científica. El impacto es negativo en la medida que el niño tenga menos de 5 años. Y ya vamos a ver por qué. Luego, el tiempo de exposición, ¿no? La hora de exposición también, porque esos bebés que se quedan dormidos a los 2 años, 3 años, con una pantalla de celular o una pantalla de tablet frente a sus ojitos, la verdad es que es muy peligroso. ¿De qué otra cosa depende? ¿A qué hora comienza la exposición y a qué hora termina? Los peores momentos son los momentos después de las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde se comienza a producir una hormona que es como la canción de cuna para los niños, la que los invita a dormir, que es la famosa melatonina. Pero la melatonina solo se produce cuando hay una razonable cantidad de oscuridad y una pantalla frente a los ojitos impide que se produzca melatonina. Por lo tanto, ese niño va a dormir pésimo en la noche si la exposición a una pantalla luminosa es después de las 6 de la tarde. Sigamos adelante. ¿Qué otros factores van a intervenir? Primero, que está uso de estas pantallas sea de entretención versus que sea una tecnología digital aplicada a la educación en el aula, ¿no? Y ahí yo digo,
traigamos mucha tecnología digital a las aulas. ¿A partir de qué edad? De los 5 en adelante, vale decir, del kinder. No que reemplace obviamente al educador de párvulos, porque el vínculo con el ser humano es clave, ¿no? La relación afectiva, pero sí una cantidad razonable de tecnología digital a partir de kinder a mí me parece bien. ¿Qué otro factor? Si hay acompañamiento adulto intencionado. ¿A qué se refiere esto? El concepto que yo manejo de educación es el siguiente. Yo digo que todo aquel adulto que se dice educador de niños, en el fondo lo que hace es un acompañamiento intencionado, es decir, tiene una intención concreta y específica en el acompañamiento a ese niño. Es distinto acompañar a un niño de 4 que acompañar a uno de 9 o acompañar a uno de 16. O sea, es un acompañamiento intencionado y que tiene un propósito. Y ese propósito es hacer de ese niño el mejor adulto que alguien haya podido soñar. Miren qué importante es. Cuando tú eres profesor, profesora, cuando tú eres educador de párvulos, cuando tú eres mamá o papá, lo que estás haciendo es un acompañamiento intencionado, ¿no? Con una intención de ese momento, pero con un propósito a largo plazo. Y ese propósito es hacer de esa persona, de ese hijo, de esa hija, de ese párvulo que está en tu jardín infantil, de ese alumno que está en tu aula, hacer de él el mejor ser humano que sea posible. Eso debe ser educación. No es el propósito que dé un buen CIMSE, que dé una buena PSU, que sea capital económico para un país, ¿no? Eso viene por añadidura. Bien, sigamos entonces. Vamos a hablar de antes de los 5 años de edad, porque yo digo que de los 5 en adelante, bienvenidas las tecnologías graduales. Ojalá un 30% de la actividad de aula después de los 5 años, un 40%, un 50%, hasta llegar, yo diría fácilmente un 70% de la actividad de aula después de los 15 años de edad. O sea, me encantan las aulas digitales en la enseñanza media, porque los chicos están motivados, porque saben mucho de tecnología digital, por lo tanto le pueden hacer un aprovechamiento estupendo. Vamos a la próxima. ¿Qué dijimos de esta etapa? Dijimos que es una etapa de máxima plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral antes de los 5 años de edad es prodigiosa. ¿Pero por qué? Porque el niño viene programado para aprender disponiendo de un hardware, ¿no?, de 300 billones de neuronas solo en la corteza cerebral, aguardando experiencias, 300 billones. ¿Cuántos billones de neuronas tiene un chico de 20 años, un adolescente de 20 años? 100. Es decir, en un plazo de 15 años, de los 5 a los 20, pierdes 200 billones. Esa pérdida neuronal está programada en los genes. Los genes determinan que a medida que vayamos creciendo, vayamos perdiendo neuronas. Otra cosa es que un adolescente llegue a los 20 con 50 billones, porque eso sí que no está programado. ¿Cómo perdió esos otros 50? En la previa. Eso lo deben saber los chicos, yo se los digo. Oye, ¿a ti que te gusta tanto tomarte rápidamente 5 piscolas en la previa antes de irte a la fiesta? Tú no tienes idea de lo que le estás haciendo a tu cerebro. Y si eres varón, menos sabes todavía lo que le estás haciendo a tus testículos. Estás matando, de verdad se los digo, ¿no? Estás matando millones de espermios. Y cuando seas papá, vas a tener chicos con deformaciones, malformaciones cerebrales. Si es que tienes hijos, porque lo más probable es que vas a ser estéril como marido, ¿no? Entonces, piénsalo bien, ¿no? La previa no es inocente y tiene que ver con esto, ¿ya? Bien. 300 billones, ahí está la plasticidad, 300 billones, contra 200 que tiene su hermano mayor, que tiene 10, y contra 100 que tiene su hermana mayor, que tiene 20 años, o 50, como les digo, depende de lo carretera que sea la hermana, ¿ya? Ahora, uno puede ser carretera y sanita. Por lo menos yo comencé a beber a los 22, 23, y ya era relativamente sensata. Por lo tanto, creo haber tenido una borrachera en mi vida, ¿no? Creo, o a lo mejor 2, o 3, o 4, no sé, pero no más, se cuentan con los dedos de una mano.
Vamos a la próxima. ¿Dónde están estas neuronas? ¿En qué lugar están ubicadas? Tú tomas tu mano derecha y te la colocas acá. Y lo que estás tocando es un poderoso hemisferio derecho, que en ti ya no es tan poderoso, ¿no? Pero en el niño menor de 5 años es su herramienta de supervivencia, es su herramienta de desarrollo intelectual, de desarrollo afectivo, de conocimiento del mundo. Un poderosísimo hemisferio derecho, porque el cerebro, que parece ser único, como el corazón o como el estómago, no es único, es doble, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Vamos a la próxima. ¿Cuáles son las metas del desarrollo cognitivo en esta etapa? Como yo tengo 45 minutos para hablarles, me voy a referir a las metas cognitivas y de paso voy a referirme un poco a las metas socioafectivas. Una de las metas cognitivas en esta etapa es desarrollar el cerebro social. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros somos mamíferos superiores y como la mayoría de los mamíferos superiores somos altamente relacionales. Es decir, no podemos vivir sin relacionarnos con los otros. Somos seres interaccionales, como nuestros perros, ¿no? ¿Te fijas que cuando llegas a la casa tu perro te saluda como si hubieras estado un año fuera de casa? ¿Verdad? Se vuelve loco saludándote. ¿Pero por qué? Porque es un ser social, es un mamífero superior. El gato también, es un poquito más Asperger el gato, pero también se alegra cuando te ve, ¿no? Pero anda a pedirle que te salude volviéndose loca la tortuga de tierra. No, es un reptil, ¿no? Entonces, todavía le falta desarrollo evolutivo para llegar a ser un ser social. Nosotros somos seres altamente relacionales, nos encanta estar con los otros. Por lo tanto, las metas cognitivas de los 0 a los 5 años son perfeccionar nuestro maravilloso, prodigioso cerebro social, ¿ya? Esa es la meta. Y para ello, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que enriquecer la capacidad comunicativa. Y la capacidad comunicativa del niño pequeño es esencialmente no verbal. El niño pequeño se comunica a través de la cantidad enorme de lenguajes no verbales que tenemos. Segunda meta, ir desarrollando paralelamente el lenguaje verbal para que después de los 5 años ese sea su principal código, ¿no? Digamos, invertimos la importancia. Después de los 5 o 6 años comenzamos a ser esencialmente verbales, aun cuando hay muchos, como acabamos de ver aquí, ¿no? En estas dos pantallas que nos acompañan a los lados, que la comunicación no verbal es muy importante también. Y la otra meta cognitiva es que los primeros 5 años están destinados a aprender el mundo a través de la experiencia directa. Y cuando yo digo aprender, le coloco una H al medio, ¿no? Es un concepto un poquito diferente de aprender sin H. En el medio, no la pongan al principio. Aprehender. Aprehender significa apropiarse del mundo y transformarlo. Nosotros somos altamente creativos, somos muy transformadores del mundo. Pero, ojo, el niño menor de 5 años debe apropiarse del mundo y transformarlo a través de la experiencia directa, ¿no? Y esto es clave, cuando decimos esto es clave para entender por qué tenemos que hacer un racionamiento de las pantallas, porque la pantalla no es experiencia directa, la pantalla es experiencia virtual. Te muestra el mundo, pero te muestra la virtualidad del mundo y no la realidad del mundo. Vamos a la próxima. Veamos entonces, habíamos dicho, enriquecer la capacidad comunicativa. Esa sería nuestra primera meta. ¿Qué es lo que tiene que desarrollar el niño en estas edades? Primero, el uso de la mirada. ¿Para qué? Para leer claves de contexto. Por ejemplo, yo estoy aquí muy suelta hablando y les cuento por qué, porque no los veo. Tengo un foco acá que a ustedes les permite verme bien, pero yo no los puedo ver. No tengo el contexto, pero por eso llegué más temprano y me di cuenta de cómo era este contexto. Bueno, el contexto es clave porque nosotros somos seres relacionales y nos movemos en espacios. Espacio íntimo, espacio social, espacio personal, espacio público. El contexto es clave y el contexto siempre está mandando muchas claves. ¿Cómo yo puedo captar esas claves? Mirando,
¿no? Mirando. Y quienes trabajan en educación con niños con necesidad educativa especiales, sobre todo los Asperger, otros chicos del espectro autístico y los niños que tienen graves trastornos vinculares, saben que esos niños se pierden muchas claves de contexto porque no saben usar la mirada. Entonces siempre están mirando de soslayo, siempre están mirando el suelo, no utilizan la mirada para captar las claves de contexto. Luego, enriquecer progresivamente la capacidad comunicativa y el ajuste de la conducta al contexto. Aquí se traspapeló un poquito la diapositiva, la vamos a ordenar, ¿ya? Acá debiera decir así: enriquecer la capacidad comunicativa a través del uso de la mirada, ¿no? Para leer las claves de contexto, y luego ajustar la conducta al contexto. Esto es automático. El cerebro derecho es maravilloso. Todo lo hace automático. Es como la cabina del piloto en el avión, ¿no? El piloto va feliz viendo su WhatsApp, porque el avión se maneja solo. Bueno, nuestro hemisferio derecho se maneja solo, es automático. Yo leo las claves de contexto y ajusto inmediatamente mi conducta al contexto. Eso lo hacemos todos, o lo hacíamos, porque en la posmodernidad que nos caracteriza se ha perdido muchísimo estabilidad. Pongan un matinal con la cantidad pequeña de panelistas que tiene el matinal hoy día, ¿no? Que vienen a ser como 15, ¿se han fijado? Todos sentados y todos quieren el minuto de la fama. ¿Y qué hacen? Hablan todos al mismo tiempo. Entonces, hoy día no tenemos tanta habilidad para leer claves de contexto. En el contexto, yo leo, el otro está hablando, guardo silencio, lo miro a los ojos, le pongo cara de interés, aunque no me interese lo que está diciendo, ¿verdad? Le pongo cara de interés. Eso es una clave de contexto. Ya. Así es que ajuste la conducta al contexto. Vamos a la próxima, por favor. Uso de la mirada. Vamos así a repasar un poquito. Vamos a la próxima. Desde el nacimiento, y acá tenemos un bebé recién nacido, mirando ¿a quién? A su primer amor. ¿Y quién es su primer amor? La mamá. Sin duda alguna. Miren la cara de felicidad mirando a la mamá. El uso de la mirada para leer claves de contexto se desarrolla antes de nacer. Los últimos 3 meses del embarazo. El último trimestre del embarazo se desarrolla muy rápidamente en las áreas del cerebro que van a registrar el otro, las claves de contexto del otro a través de la mirada. Vamos a la próxima. Vean eso, ¿no? Allí se están mirando, aunque parece que el bebito tuviera los ojitos cerrados, ya está reconociendo a su hermanita. Vamos a la próxima. Y ahí tenemos un recién nacido también. Y quiero que ustedes vean qué potente mirada. Ahora, les voy a transmitir de inmediato el mensaje. Esta potente mirada que está registrando claves de contexto, es posible que se atrofie si a partir de cierta edad ese bebé comienza a mirar una pantalla, ¿no? A ver, les cuento así brevemente. Yo me dedico a mirar a la gente en la calle. Me las miro en el metro. Yo no tengo auto porque dentro del auto uno no puede mirar el mundo. O sea, yo voy o caminando, o en el metro, o en la bici, y voy mirando a la gente. Sobre todo me toca viajar. Y cuando veo en los aviones que va a subir gente con bebés menores de 5 años, digamos niños pequeños, digo, esta es la mía, aquí voy a empezar a mirar. Y no les digo la cantidad de errores que veo que cometen. Hace poco tiempo atrás venía un matrimonio con 2 mellizos, un niñito y una niñita de unos 10 meses de edad. Viaje de Concepción a Santiago, 45 minutos. ¿Qué hizo el papá con los 2 bebitos? Porque primero tomaba uno, después tomaba el otro. En 45 minutos de pantalla acá, ¿no? Con un video a todo volumen que se enteró hasta el piloto, que este video, que era un video huachaca además, ¿no? Y el bebito mirando así, turnio, como se dice, visco, ¿no? Mirando la pantalla. Se va a perder esta maravilla de mirada que tenemos acá. Vamos a la próxima, por favor. Esta mirada, por lo tanto, viene ya preparada al nacer. Vamos a la próxima. Es poderosamente comunicativa, pero comunicativa ¿hacia quién? Hacia el otro. ¿Pero qué otro? El otro
real, porque cuando tú miras la pantalla no te mira, ¿verdad? La estás mirando tú solamente. Acá no, acá es al revés, poderosamente comunicativa. Esta niñita está mirando a otro, este niño está mirando a la niñita que le gusta, ¿no es cierto? Es evidente, la está mirando así como diciendo, ¡ay, que eres linda! ¿Sí? Vamos a la próxima. Y este está mirando a la profesora como diciendo, ya vas a ver cómo me voy a portar. Me castigaste, ya vas a ver cómo me voy a portar. O sea, la mirada lo dice todo. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo se llama la habilidad para leer las claves de contexto? Se llama mentalización. Y acá la gente desde muy pequeño se divide en personas que son muy pobres mentalizadores, que no se dan cuenta, ¿no?, hasta ser muy hábiles comunicadores. Y vamos a ver un ejemplo que espero que esto sea pura coincidencia y que no tenga nada que ver con la vida real. La señora ha ido con el marido de visita. Son las 12 de la noche. Y el marido sigue hablando de Iquique, la Copa Libertadores, fantástico, y la Católica que perdió. Y la señora le pega unos codazos porque el matrimonio que los recibió, anfitrión, se da unos bostezos como de lobo de mar. ¡Ay, qué sueño! Y el marido sigue, no, porque Iquique. Entonces, y de repente dice, oye, ¿por qué me estáis pegando codazos? Y la señora dice, vámonos, vámonos. ¿Están cansados? No, si no están cansados. No, o sea, no se da cuenta de los bostezos, ¿verdad? O sea, esa persona es muy pobre mentalizadora. En cambio, la señora sí lo es. O sea, la persona más inteligente emocional es la que mentaliza mejor. ¿Qué significa mentalizar? Significa yo leo claves de contexto, leo mi alrededor, veo todas las señales que me están dando mi entorno y ajusto mi conducta. ¿Ya? Vamos a la próxima. Aquí tenemos un niñito, por ejemplo, tiene un desparramo de juguetes, de legos, y llega la mamá, le mira la cara a la mamá y dice, la mamá se está enojando. ¿Por qué? Por el desorden que tengo. Pero la mamá no ha dicho una palabra, ¿sí? El niño se ha dado cuenta porque lee las claves de contexto. Nosotros ponemos cara de enojado, cara de aburrido, cara de lateado, cara de alegre, cara de pena, ¿verdad? Y expresión, lenguaje corporal. Bueno, los niños leen eso. En la medida que practiquen. Pero si yo veo una pantalla durante horas, no estoy practicando. Vamos a la próxima, por favor. Aprender de la experiencia directa. ¿Qué significa esto? Significa, como dice su palabra, que los niños van a aprender que agua con tierra es barro embarrándose, ¿no? Que en la playa lo que hay es arena y que la arena es distinta de la tierra. ¿Y cómo? Pisando la arena, jugando con arena, metiéndola en el baldecito, etcétera, etcétera. Van a aprender que una babosa es diferente de un caracol masticándola. Porque si la mastican, el caracol suena, crunch, 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 ¿verdad? Y la babosa no, porque no tiene caparazón. Eso se llama experiencia directa, ¿no? Y por eso las políticas públicas en pro de la primera infancia son intersectoriales. Necesitamos gente clever, gente inteligente y al mismo tiempo inteligente del corazón, que no siga haciendo esos horrores de edificios inmensos en la estación central, ¿verdad? Que son verdaderos cubículos. A mí se me imagina el cementerio católico, con puras nichos, ¿verdad? Donde hay niños, donde están creciendo niños que no tienen la oportunidad de ver un arbolito, de ver un colibrí que vuela en la mañana, de ver una mariposa. Eso es experiencia directa. Y por eso yo soy absolutamente contraria a los jardines infantiles que se promocionan diciendo taller intensivo de computación, inglés obligatorio, intensivo, ¿no? Preparación para la PSU. No, pero si jardín infantil, ¿no? ¿Para qué vamos a prepararlo para la PSU? Yo lo que veo es, ojalá un jardín infantil que tenga casita chiquita, un piso, ¿verdad? Y un gran patio con una gran cantidad de juegos para que los niños se diviertan, y ojalá conejos, gallinas, pollitos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es experiencia directa. Vamos a la próxima. Eso es experiencia directa. Pero esto no es una pantalla, esto es una situación donde hay un delfín de verdad que se acerca a conversar con este niño. Esto no es una pantalla. Eso es lo que necesita el niño. Vamos a la próxima, por favor. Eso es lo que necesita el niño, ¿no?
Voy a decirles algo a la generación joven, se van a enojar conmigo, pero es verdad. Los viejos, y yo me incluyo en ese grupo, ¿no? ¿Quieren saber mi edad? ¿Se las digo? No pienso, ¿no? Bueno, pero voy a contar. Los que somos de la generación mía, sobre todo, todos los que son de mi generación, somos mucho más inteligentes que ustedes. Y no teníamos tecnología digital. ¿Por qué? Porque aprendimos de la experiencia directa, ¿no? ¿Qué hicimos de entre los 0 y los 5? Jugar en los patios, que eran patios enormes, casas con mucho patio. ¿Qué hicimos de los 5 a los 15? Jugar en el patio, en la calle, ¿no? En la calle nos dimos nuestros primeros besos con los pololos, ¿no? No arriba en la cama a puerta cerrada como lo hacen hoy día, mirando el WhatsApp, ¿no? Bueno, somos más inteligentes, de verdad. Tenemos mejor ortografía, somos más lectores, de verdad. Entonces, bien la tecnología digital, pero que ojalá los haga a ustedes, los más jóvenes, más inteligentes que nosotros. Esto nos hizo más inteligentes. Vamos a la próxima, por favor. A partir de todo esto, tenemos que además aprender otras cosas a los 5 años. Antes de los 5 años, desarrollar habilidades sociales. Pero si yo no estoy con otros, pero en cambio sí tengo una estupenda tablet, tengo un estupendo iPhone y tengo 3 años, no voy a saber relacionarme y probablemente voy a ser como esa niñita que está allí. La próxima. Voy a tener que aprender a compartir. ¿Y cómo aprendo a compartir con una pantalla si la pantalla nunca se pone en contra mía? Nunca, si lo que yo quiero lo hace, ¿verdad? No voy a aprender a compartir, porque aprender a compartir es pelear por un juguete también. Vamos a la próxima. Voy a aprender a respetar turnos. Pero ¿cómo aprendo a respetar turnos con una pantalla que está siempre a mi disposición? Todo eso es clave. Vamos a la próxima. Desarrollar y enriquecer el lenguaje verbal. Los primeros 5 años de la vida están destinados a que se desarrolle este maravilloso patrimonio humano que se llama lenguaje verbal, para que luego de los 5 o 6 años en adelante dé paso a la maravilla que se llama habilidad psicolingüística, ¿no? Lo lingüístico se afirma sobre este desarrollo verbal inicial. Desarrollar, enriquecer y en potenciar el lenguaje verbal. Y aquí ustedes ven el hemisferio izquierdo. No, lentamente se va desarrollando el hemisferio izquierdo a partir del desarrollo del derecho. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje verbal? Esto es clave y esto es lo que va en retirada. Porque la mamá, en vez de cantarle una canción al niño antes que se duerma, le pasa una pantalla, ¿no? Ya, toma, y le pone un video de, no sé, no creo que sea Mazapán, ¿no? A lo mejor le pone un video de Garmendia, no sé. Bueno, canciones, ¿ya? Canciones infantiles desde que nace. La próxima. Y a ver si ustedes son expertos en canciones infantiles. ¿Cómo se llama esta? El señor Don Gato, por supuesto, díganlo en coro. ¿Cómo se llama esta? La vaca lechera. ¿Y cómo se llama esta? Un elefante se balanceaba. O sea, la tela de una araña. Y eso ya no lo hacen las mamás, porque le pasan una pantalla, ¿ya? Bien, son expertos en otra generación. Vamos a la próxima. Y aquí está cantando el juego de las palmitas, ¿verdad? Que también es un juego, una canción y un juego. Vamos a la próxima. Arre, arre, caballito, aquí también, ¿ah? Con la mamá y no con una pantalla. Poemas, rimas, muchas rimas, rondas, adivinanzas. Pero ¿cómo? Esto también lo puede hacer un juego educativo en una pantalla. Pero el niño necesita experiencia directa, necesita humanos. Y como digo siempre yo, el peor cuento que se lee a un niño menor de 5 años es el cuento sin regazo. Porque los cuentos deben ser leídos sobre un regazo. La mamá le lee el cuento y el niño está sentado en la falda y siente el calorcito de la mamá. Y no el calorcito de una pantalla, ¿verdad?, que se está apagando, que se le está acabando la batería. Vamos a la próxima. Narraciones y cuentos, ¿no? Eso es clave. No nos vamos a cansar de decir, vamos a estar en el 2050, yo ya no voy a estar, van a estar muchos de ustedes, pero por favor, al 2050 sigan sosteniendo que no hay mejor recurso del desarrollo de la inteligencia humana que los cuentos acompañados de un regazo. Y esto se instalan los primeros 5 años de la vida. Vamos a la próxima, allí, ¿no es cierto? Ese bebé está en un regazo. Vamos a la próxima.
conversaciones. Ya no conversamos con los niños. Hay un réclame de una línea, no de celulares, que dice, ay, ¿qué puedo hacer para que mis hijos no se aburran? 5 megas en WOM, ¿no? Te ofrezco 5 gigas, no sé cuánto. No, pero yo no quiero eso para que mis hijos no se aburran. Lo que yo quiero es estar presente. Políticas públicas que permitan que lleguemos a las 5 de la tarde a la casa, ¿verdad? Porque si no, esto no funciona, ¿no? De todas maneras. Vamos a pasar el avisito, ¿no? Ya que quedan apenas unos meses para tener a alguien con la banda presidencial terciada. Sí, políticas públicas. Vamos a la próxima, por favor. Miren qué enriquecimiento maravilloso. Acá está la mamá, el regazo, el cuento, el niño, y le dice, esos son 3 pajaritos en una rama. ¿Qué está enseñando? Matemáticas. Vamos a la próxima. Parados en la rama de un ceibo muy bello. ¿Qué está desarrollando? Lenguaje, léxico. ¿Con cuánto léxico pasábamos nosotros, mi generación, a primero de primaria? Pasábamos a primaria en esa época, por lo menos yo, y después a las humanidades. 3.000, 4.000 vocablos de nuestra lengua. ¿Con cuántos vocablos de la lengua castellana pasan los chicos hoy día? Entre 300 y 900. Y después nos quejamos de que les va mal en el CIMSE de cuarto básico, ¿no? Ese es el problema. Vamos a la próxima, vamos terminando. Ya. Les voy a mostrar una niñita. ¿Tengo tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto me dan más? ¿Ya? Ya. Tipo 4 de la tarde me haces una seña, por favor. Ya. Gracias. Les voy a mostrar una chica, paciente mía, o sea, una niñita adorable, inteligente, maravillosa, única, déficit atencional. Los chicos con déficit atencional son maravillosos. No todos, pero la gran mayoría. ¿Ya? Ustedes van a ver a Isabel Margarita y me van a decir si Isabel Margarita tuvo regazo, tuvo cuentos o tuvo pantallas, ¿ya? Isabel Margarita tiene 5 años y medio cuando yo hago esta filmación. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cuántos años tienes, Margarita? 4. 5 años, muy bien. Entonces, aquí empezamos, ya. Tú me dices cuando estés lista con tu cuento. ¿Me puedes mostrar el monito primero? Observen el monito. ¿No? Un perro, bonito, una mariposa, perfecto, un niño leyendo, un árbol, ya, el sol y una florcita. Ese es el que va a ser un cuento. Había una vez una princesa que se llamaba Carolina. Salió a pasear con su perro. Así que Carolina hizo que su perro vaya a buscar una varita. Se la recogió el perro, pero se le perdió. Por eso es que la buscó por todo el bosque. Se metió por el bosque. Así que de nuevo encontró a su gato perdido. Pero después, en 3 años más, vino una mariposita y le contó. La princesa, la mariposita, que su papá el rey quiere matar a las mariposas. Por eso es que vuele muy alto. Por eso es que encontró a su perro. Después vino el lobo y se comió a la princesa. Después su padre se enteró que se comió a la princesa. Por eso es que cuando se quedó durmiendo el lobo, vino un príncipe, le rompió la guata al lobo y sacó a la princesa. Después el lobo le cosieron la guata con muchas piedras. Después el lobo quería ir a tomar agua y se cayó el pozo y fueron felices para siempre. ¡Oh, qué cosa más linda tu cuento! Oye, ¿este cuento se te ocurrió mirando el dibujito? Sí. ¿Paremos? Que no se pierda esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está asegurado el CIMSE, el lenguaje, en matemáticas, porque un niño sin lenguaje, sin un buen léxico, no puede entender los enunciados de los problemas. Aquí está asegurada una PSU. O sea, a los que les interesa eso, a mí no me interesa para nada, pero a los que les interesa van a estar felices, ¿verdad? Sabiendo esto. O sea, esto es un muy buen potencial en un niño. A pesar, como les digo, que tenga déficit atencional, que es tan controvertido, que todo el mundo ya poco menos que llama que es una enfermedad. Tener déficit atencional es un plus, en la medida que lo sepamos conducir, lo sepamos llevar bien, ¿no? Ojo que digo trastorno por déficit atencional, pero no le he puesto el apellido. ¿Cuál es el apellido?
con hiperactividad severa, porque si ya con hiperactividad es otra cosa. Vamos a la próxima. El leerle cuentos a los niños enriquece el lenguaje de una manera muy interesante. Miren, nosotros, volvamos atrás, por favor, vuelve una atrás, ya. Nosotros usamos dos tipos de lengua, de idioma, con los niños pequeños. La lengua que se llama fáctica, el idioma fáctico, que es cuando les hablamos, ya, guarde esos juguetes que tiene que venir a comer, ya, póngase el pijama, ya, no pelee con su hermano. Eso es lengua fáctica. Pero también hay una lengua del relato. Por ejemplo, ¿quién dice, érase una vez, cuando yo me casé y adquirí una suegra? Nadie, ¿verdad? No, eso no. Érase una vez. Cuando tú vas a Concepción o a Temuco, nunca dices, fui a una comarca muy lejana. No, pero eso te enriquece el léxico, porque luego, de segundo básico en adelante, van a venir libros de cuentos mucho más largos, relatos, novelas, que no vas a entender nada si no te leyeron cuentos en la primera infancia, ¿no? Eso es clave. Vamos a la próxima, vamos terminando. El cerebro del niño antes de los 5 años de edad es esencialmente imaginativo. El recurso intelectual del niño pequeño no es el lenguaje, es la imaginación. El lenguaje está acá, la imaginación está acá. La inteligencia está en todo el cerebro. Inteligencia más imaginación, ese es un niño muy inteligente. Y entonces cuando tú le dices a un niño pequeño de 5 años, mira, ven a ver una mariposita preciosa, vamos a la próxima, y le muestras esto, el niño dice, uy, se va a volar, atrápala que se va a volar. Y por ahí no falta el adulto que diga, ay, que eres tonto, ¿cómo se va a volar si una manzana? No, pues verdad, la imaginación hay que preservarla. Hay que, sí, pongámosle las manos suavecito aquí alrededor para que no se nos vaya a volar. El niño cree todo, es absolutamente crédulo. Todo es posible, todas las realidades son posibles. Eso se llama imaginación. Está en la base de ser cineasta, de ser escritor, ¿verdad? De ser un dramaturgo. O sea, todo eso que nosotros reverenciamos en los adultos, la base está en la imaginación. Pero, ¿quieres lograr o fabricar un niño sin imaginación? Pásale pantallas antes de los 5 años de edad. ¿Ya? Tan simple como eso. Vamos a la próxima. Y finalmente, quiero hablarles en 3 minutos de algo muy importante. Nosotros, después de los 20 años, tenemos un cerebro que se caracteriza por ser muy veloz, muy rápido, lo que no pasa en los niños pequeños. O sea, los niños pequeños se demoran a veces en dar una respuesta. Esta velocidad en el cerebro y la precisión se llama eficiencia cognitiva, ¿no? Es uno de los últimos recursos del cerebro humano que se han estudiado, la eficiencia cognitiva. ¿Qué es lo que pide el profe de media? El profe de media, cuando habla del absolutismo, quiere que todos sus alumnos se ubiquen inmediatamente en el periodo histórico en que reinó el absolutismo. Y ese absolutismo, dice uno por allá al fondo de la sala, segundo medio, a ver, ¿qué cuestión? No dice cuestión, ¿verdad? ¿Qué cuestión es esa? Y dice, ya la tengo, vodka, claro, el vodka, absolut, vodka, ¿verdad? Sí, tiene idea. Bueno, eso no es eficiencia, ¿no? La eficiencia es que tú tengas velocidad y precisión. Esta velocidad y esta precisión dependen de algo que está dentro del cerebro que se llama mielina. La mielina es una membrana hecha de grasa y de proteínas que recubre las largas vías de las neuronas, llamadas axones, y permite que la velocidad de transmisión adentro del cerebro sea 1000 veces más rápida que una neurona sin mielina. En otras palabras, la mielina la lleva, ¿verdad? Yo digo que es como las neuroautopistas, como la costanera norte, que te permite llegar rápidamente a lugares muy alejados. Bueno, esta mielina, hecha de grasas y de proteínas, para su fabricación depende de 3 grandes elementos. Primero, los genes. Y hay familias que tienen genes de fabricación muy temprana de la mielina, que son estos niñitos perversos que aprenden a leer a los 4 años, que son los mejores alumnos en primero, en segundo, en tercero, que se la saben por libro, esos que nunca estudian y se sacan puros 7, que es más o menos un 3% de la población,
no más que eso, lamentablemente, ¿ya? Esos genes de mielina, mielinización temprana. Pero la mielina también depende de la alimentación. Políticas públicas que sean muy, muy drásticas en eliminar la chatarra de la alimentación de los niños antes de los 5 años de edad. La chatarra bloquea la formación de mielina. Una mamá que va con un bebé en cochecito, 1 año de edad, y ese bebé va comiendo papitas fritas, Lay's, ese niño está frenando la formación de mielina. Ese niño va a ser un niño muy, muy precariamente preparado para estudiar, para aprender. O sea, la alimentación es clave, sobre todo, ojalá, grasas de muy buena calidad, que son las grasas que se llaman poliinsaturadas, la palta, ¿no? Las nueces, las avellanas chilenas, las almendras, etcétera, etcétera. La quinoa es maravillosa, tiene una gran cantidad de grasas omega 3. Son llamadas omega 3, ¿ya? Pero además, y con esto voy a terminar, se los prometo, la mielinización, que es sinónimo de inteligencia, depende de algo que los adultos hemos olvidado en la vida de nuestros niños. Este es el gran perdedor en la vida de nuestros niños. ¿Quién es? Vamos a la próxima. ¿Quién es ese? El movimiento. Un niño en edad de desarrollo, sobre todo los primeros 5 años de edad, se debe mover el 75% del tiempo en que está despierto. Miren qué importante. El 75% del tiempo en que está despierto, ese niño debe estar moviéndose. Por lo tanto, si yo voy a elegir un jardín infantil ideal para mis nietos, porque ya hijos no voy a tener, ¿verdad? Para mis nietos, ¿qué voy a mirar? Que tenga un gran patio, que tenga muchos juegos en los cuales el niño cuelgue, trepe, se ponga de cabeza, resbalines, en fin, columpios, ¿verdad? Que no tenga un letrero que garantice preparación para la PSU y que ojalá tenga pocas mesitas y sillitas, porque las mesitas y sillitas atornillan al niño no solamente a la silla y a la mesa, lo atornillan a los textos. Y si hay un peligro enorme es llevarle textos a los niños antes de los 5 años de edad. No a los textos, no a la escolarización temprana. En la educación prebásica, hasta los 6 años de edad se trabaja la imaginación a través del juego y a través del movimiento. ¿Ya? Vamos a la próxima. Eso no, por favor, ustedes ven las consecuencias. Eso no es movimiento. Vamos a la próxima. Y esto es el final de mi conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.